Su nombre oficial es Taxco de Alarcón, que deriva del náhuatl Tlachtli, que significa juego de pelota, y co, que es lugar, dando como resultado lugar del juego de pelota, siendo este su glifo toponímico, y Alarcón es en honor al escritor, dramaturgo y poeta novohispano Juan Ruiz de Alarcón, originario de esta población. En la época prehispánica, la población se asentaba principalmente en la actual localidad de Taxco el Viejo, a unos 10 kilómetros de esta población, que fue habitado por tlahuicas. Durante el reinado del Tlatoani-Izcoatl quedaron bajo dominio mexica. Lo que hoy es Taxco de Alarcón en este periodo fue llamado Tetelcingo, que significa cerro pequeño, y fue una de las cabeceras de provincias tributarias de los mexicas en la región, al igual que Tepecuacuilco, lugar del que hay un video en el canal, el cual si no has visto y es de tu interés, te lo dejo al final de este video y abajo en la descripción. En 1521, Hernán Cortés manda a Tetelcingo una expedición en busca de estaño, mineral necesario para la fabricación de cañones. Con los estudios de los minerales se confirma la presencia de plata. Esto incentivó la creación de un pueblo minero en 1528, dando origen al Real de Minas de Taxco, y Taxco el Viejo continuó siendo el asentamiento para los nativos. El auge minero de la región ocurrió con la llegada del inversionista José de la Borda en 1742, quien explotaría las minas de aquí, lo que le generó una gran riqueza, siendo patrocinador de obras públicas, artísticas y religiosas, donde destaca la parroquia de Santa Prisca, pagada totalmente por él en 1751. Otro hecho histórico en esta población ocurrió en el convento de San Bernardino de Siena, donde en 1821 se redactó el Plan de Iguala o de las Tres Garantías por Agustín de Iturbide, el cual promulgaba la independencia de México de España. En 1824, Taxco pasa a ser parte del Estado de México. Con la creación del Estado de Guerrero en 1849, pasa a formar parte de este en 1850 como uno de sus municipios. Durante la Guerra de Reforma, Juan Vicario tomó la ciudad el 18 de febrero de 1858 y en la Revolución Mexicana fue tomada por Jesús Morán y Margarito Giles. Bienvenidas y bienvenidos. En breve, viaja y aprende sobre el pueblo mágico de Taxco de Alarcón en el estado de Guerrero. Fue la tercera población en ser catalogada como pueblo mágico por la Secretaría de Turismo, título que obtuvo en el 2002 gracias a su tradición cultural, belleza arquitectónica y su particular estilo de calles y casas. Además de esto, en el año 2009 fue nombrada Ciudad Luz por el diseño de iluminación en sus monumentos y calles en el concurso International City People Light Award. Sumado a su cercanía de la capital del país y a otras ciudades, es uno de los destinos preferidos por turistas nacionales y extranjeros. Taxco está localizado en la zona norte del estado mexicano de Guerrero, dentro de un paisaje montañoso perteneciente a la Sierra Madre del Sur, a unos 1778 metros sobre el nivel del mar. Tiene un clima cálido subhúmedo y un ecosistema predominante de selva baja caducifolia. Esta población está localizada a unos 35 kilómetros de la ciudad de Iguala y 177 kilómetros de la Ciudad de México. Taxco, junto a los centros turísticos de Acapulco, Ixtapas y Guatanejo, conforman el denominado Triángulo del Sol de Guerrero. Se puede llegar en transporte público desde la Ciudad de México tomando un autobús de la línea Costa Line o Estrella de Oro en la Central de Autobuses del Sur, con un recorrido aproximado de 3 horas, o en auto, siguiendo la carretera 95D. Uno de sus atractivos principales es visitar la parroquia de Santa Prisca, la cual domina la panorámica del lugar. Es un templo católico del periodo novohispano y una de las máximas representaciones del barroco churrigueresco en México. Tiene la particularidad de haber sido financiada por un solo hombre, el acaudalado empresario minero de origen francés José de la Borda, quien también en la Ciudad de México tenía la casa con el balcón más largo de toda la ciudad y dueño también de lo que hoy conocemos como Jardín Borda en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. La única condición que puso para la construcción de Santa Prisca fue que se haría a entero gusto de él, asesorándose y trabajando a la par con los mejores artistas de la época, cuyo diseño quedó a cargo de Diego Durán y Cayetano de Sigüenza,
Los retablos fueron diseño de Isidoro Vicente y Luis de Balbás, y algunas pinturas de Miguel Cabrera. Su construcción comenzó en 1751 para que su hijo Manuel de la Borda, quien ejercía el sacerdocio, tuviera un lugar donde profesar su fe y ofrecer su misa. Tiene advocación a 2 mártires y santos romanos de los inicios del cristianismo: Santa Prisca, en torno a la cual hay una leyenda en la construcción de este templo, video que te dejo al final de este para que la conozcas, y la otra advocación es a San Sebastián. Arquitectónicamente está construida en cantera rosa, tiene planta de cruz latina, una nave y con una esbelta fachada decorada con columnas salomónicas, una bella cúpula recubierta con talavera, resalta un gran medallón con el tema del bautismo de Cristo, a sus lados los santos patrones del templo, Santa Prisca y San Sebastián, y custodiando la entrada San Pedro y San Pablo. También tiene en la parte central el escudo papal, remata con un reloj y la Virgen de la Purísima Concepción. Además de sus 2 torres gemelas que lo convirtieron por algún tiempo en el edificio más alto de México, con 94.58 metros de altura, a las cuales los visitantes tienen la posibilidad de subir con un costo. Su interior contrasta bellamente entre sus retablos y la cantera, ambos finamente trabajados. Es una de las iglesias más completas en cuanto a número de santos y personajes bíblicos en México. Sus retablos siguen temáticas en particular. Sus púlpitos están realizados en maderas finas, además resalta su coro alto con su respectivo órgano y un piso machimbrado, que hace referencia a que una pieza embona en la otra. Son constantes las representaciones de conchas que aluden al bautismo de Cristo. El templo fue planeado desde el edificio hasta su mobiliario, lo que le da una vista muy homogénea. Actualmente sigue abierta al culto y pertenece a la diócesis de Chilpancingo, Chilapa. Justo afuera de la parroquia se encuentra la Plaza Borda o Zócalo, fundada en 1978. Es la plaza principal de Taxco. Lleva su nombre en honor a José de la Borda. En su centro se encuentra un kiosco, ideal para platicar y pasar un agradable momento. Está rodeada por diversos negocios y construcciones de apariencia colonial. A un costado se encuentra el Centro Cultural Casa Borda, que fuera la residencia de la familia Borda. Llama la atención por su aspecto de fortaleza. En la actualidad es un centro cultural donde se llevan a cabo conferencias, conciertos, exposiciones y presentaciones. Otro atractivo que destaca visualmente es el Cristo monumental con sus 18 metros de altura en el Cerro de Atachi. Fue construido en el 2002 y estuvo a cargo de Alejo Hernández, tomando 8 meses para concluirlo. El Cristo tiene una postura de brazos abiertos y su mirada contempla la población de Taxco. La escultura se vio dañada en el sismo de 2017 y posteriormente por un rayo que la impactó en el 2018, haciéndose necesaria una intervención, siendo reinaugurada en el 2019. Este lugar es un mirador para tener una vista panorámica de todo el lugar. Otro lugar relevante es el templo del exconvento de San Bernardino de Siena, construido en 1592 por la Orden Franciscana, siendo originalmente de adobe, y debido a un incendio se reconstruyó en 1804 en estilo neoclásico. En su interior alberga santos de gran devoción en la localidad. Destaca que en lo que fue el convento se redactó por Agustín de Iturbide en 1821 el Plan de Iguala, que concluiría con la independencia de México de España. A espaldas de la iglesia se encuentran 3 esculturas que recuerdan la particular celebración de Semana Santa aquí en Taxco. Las esculturas representan a los 3 tipos de penitentes presentes en la procesión: los encruzados, que llevan en su espalda varas de zarza, un arbusto espinoso que llevan amarrado, pesando unos 50 kilos en total; los flagelados, quienes cargan una cruz de unos 40 kilos y cada estación de la procesión golpean sus espaldas con sus disciplinas, que son látigos con pinchos en la punta; y las ánimas, que generalmente son mujeres, las cuales llevan cirios y con sus manos y pies encadenados caminan en postura encorvada. Esta tradición, que lleva al menos 400 años, llama especialmente la atención de visitantes nacionales y extranjeros. Otro atractivo es la mina prehispánica,
descubierta en una remodelación al Hotel Posada de la Misión, abierta al público en 2014 y que conserva gran parte de sus metales. Aquí se desciende cerca de 8 metros y el tour se enfoca en dar a conocer el trabajo y la forma de llevarlo a cabo durante la época anterior a la llegada de los europeos, donde se estima que de cada 20 toneladas de piedra se obtenían solo 800 gramos de plata. Y ya que la fama de la ciudad se debe a la plata, no dejes de visitar los diversos talleres de artesanos plateros, donde puedes observar de primera mano cómo es trabajado este material y ver el resultado de dichos trabajos y, por supuesto, adquirir alguno de ellos. Hay una escultura que recuerda al escritor y dramaturgo barroco de la época de oro de la literatura castellana, Juan Ruiz de Alarcón, autor de La Verdad Sospechosa, quien da nombre a la localidad por ser originario de aquí. ¿Sabías que por un defecto físico de Juan Ruiz, poetas contemporáneos a él escribían versos burlándose de tal defecto? ¿Sabes cuál es? Escríbelo en los comentarios. Dentro de su gastronomía destacan los jumiles y el mole rosa, que es pigmentado con betabel, piñón rosa y cebolla morada. Déjate sorprender por sus angostas y empedradas calles sin banqueta, sus casas blancas con teja roja, la amabilidad de su gente, sus tradiciones, su iluminación nocturna y su aspecto colonial que te envuelven en una mirada al pasado. Todo esto y más vive en el pueblo mágico de Taxco de Alarcón. No olvides suscribirte al canal para más propuestas de recorridos turísticos, datos históricos e información complementaria para tus viajes. Yo me despido, hasta la próxima. En breve, viaja y aprende.